Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. En el video de hoy les voy a mostrar paso a paso cómo tejer este hermoso modelo de camiseta o blusita. Como pueden ver, es bien fresquita. Vean cómo queda. Es una camiseta de verano y está muy fácil de hacer, la verdad. En el transcurso del video les voy a estar explicando la talla S, pero también les voy a dar las indicaciones para que ustedes puedan hacer la talla M, talla L y talla XL. Así que espero que les encante este video, y si es primera vez que visitas mi canal, me gustaría invitarte a que te suscribas, le des clic a activar la campanita para que así puedas recibir una notificación cada vez que yo subo un nuevo video. Y si desde ya te está gustando lo que estás viendo, no olvides regalarme un like. Para esta blusita yo he utilizado este hilo que es 100% algodón. Como pueden ver, es bien delgadito, y he usado aproximadamente 150-180 gramos para la talla S. Así que ustedes, para tejer tallas más grandes, pueden agregar 50 gramos adicionales para calcular la talla M, 50 gramos más para la talla L y así sucesivamente. Yo he tejido esta blusita con un gancho de 3 milímetros, y es súper importante que si vas a tejer esta blusita, guiándote por las cantidades de cadena que les voy a ir dando en el transcurso del video, tienen que tejerlo con un hilo que sea como este es aproximadamente de 1 milímetro de grosor, quizá 1.5, y con un ganchillo de 3 milímetros. Ok, el patrón es específico para este material y este ganchillo. Vamos a utilizar también una tijerita y una agujita lanera. Para iniciar vamos a hacer un nudo deslizado, vamos a ajustar a nuestro gancho y vamos a comenzar nuestra cadena de base con cadenitas que nos queden bien flojitas. Ok, como pueden ver, están bien flojitas, eso es bien importante. Y vamos a tejer de acuerdo a las diferentes tallas. Por ejemplo, para la talla que yo voy a estar elaborando, voy a tejer 132 cadenas, eso mide 90 centímetros. Pero acá en pantalla les voy a dejar la cantidad de cadenas que necesitan para otras tallas y la medida que debería tener esa cadenita de base. Entonces continuamos hasta alcanzar la medida y la cantidad de cadenas necesarias. Ok, ya que tenemos nuestra cadenita de base con la cantidad de cadenas que corresponde, vamos a ir por toda la cadena verificando que esté derechita hasta llegar a la primera cadenita. Ok, aquí llegamos a la primera cadena, entonces vamos a dar este giro, colocamos nuestro gancho y allí vamos a tejer un punto deslizado. Con eso ya cerramos la circunferencia. Vamos a comenzar a tejer nuestra blusa desde la parte de abajo, y esta primera vuelta la vamos a iniciar con 3 cadenitas. Estas 3 cadenitas nos van a contar como un punto alto. Entonces, en este mismo espacio, en la misma cadena donde hicimos el punto deslizado, vamos a tejer 4 puntos altos. Ok, ya tenemos acá un total de 5 puntos, contando las 3 cadenitas como un punto alto. Ahora vamos a saltar 3 espacios, 1, 2 y 3, y en el espacio número 4 vamos a tejer, pero a partir de acá vamos a tejer dándole un giro a la cadenita. Ok, como pueden ver, acá se forman unos pequeños anillitos como por la parte de atrás. Allí es donde vamos a tejer todo el resto de la vuelta. Contamos 1, 2, 3, y en el cuarto espacio vamos a tejer un punto alto, 1, una cadenita y un segundo punto alto en ese mismo espacio. ¿Ok?
Allí mismo hacemos el segundo punto alto y volvemos a saltar 3 espacios. Tomamos lazada 1, 2, 3 y en el espacio número 4 vamos a tejer 5 puntos altos. Recuerden siempre tomando solo este anillito que se formó por la parte de atrás de nuestra cadena. Entonces acá tejemos 5 puntos altos en ese mismo espacio. Ok, ya tengo acá 5 puntos altos. Volvemos a saltar 3 cadenitas, 1, 2 y 3, y en la cadena número 4 repetimos 2 puntos altos separados por una cadenita. Acá va el primero, hacemos la cadenita y el segundo punto alto en ese mismo espacio. Tomamos lazada, volvemos a saltar 1, 2 y 3 y en el cuarto tejemos de nuevo 5 puntos altos. Ok, ya tengo 5 puntos altos, volvemos a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto tejemos otra vez 2 puntos altos separados por una cadenita. Acá está el primero, una cadenita y el segundo punto alto en ese mismo espacio. Entonces, como pueden ver, estamos repitiendo la misma secuencia. Vamos a continuar de esta manera todo el resto de la vuelta hasta que lleguemos acá al final. Ok, ya después de dar toda la vuelta, en el último espacio debimos haber tejido un grupito de 5 puntos altos, como este, y nos deberían quedar 4 cadenitas disponibles. Ahora, para continuar con la vuelta número 2, no vamos a cerrar con punto deslizado, sino que vamos a continuar tejiendo en espiral. Tomando una lazada, vamos a contar 1, 2 y 3. En este punto del medio, en el tercero, vamos a colocar el gancho y vamos a hacer un punto alto. Luego una cadenita y un segundo punto alto en ese mismo espacio. Y ya comenzamos con la vuelta número 2. Ahora la secuencia es la siguiente, donde tenemos esta V, ok, vamos a tejer allí en ese espacio del centro el grupito de los 5 puntos altos. Tenemos el grupito de 5 puntos altos. Ahora en el siguiente espacio donde está este grupito vamos a ubicar el tercer punto, que es decir el punto del centro, y allí tejemos la V, ok, que son un punto alto, una cadenita de separación y un segundo punto alto en ese mismo espacio. Vamos al siguiente punto, tenemos esta V, allí vamos a tejer el grupito de 5 puntos. Ok, vamos al siguiente, tenemos este grupito de 5, contamos 1, 2 y 3, en el punto número 3 tejemos un punto alto, una cadenita de separación y un segundo punto alto en el mismo espacio. Ahora en el siguiente espacio tenemos esta V, allí vamos a tejer otro grupito de 5 puntos altos.
Entonces de esta manera vamos a continuar todo el resto de la vuelta hasta que lleguemos de nuevo acá a este lugar. Ok, ya llegamos acá. Como pueden ver, acá ya tenemos la primera V que hicimos para iniciar esta vuelta 2. Entonces simplemente vamos a continuar la secuencia que corresponde. 5 puntos altos en este primer espacio. Y ya a partir de esta vuelta solamente vamos a repetir la misma secuencia siempre. Vamos a continuar tejiendo en espiral sin importar cuántas vueltas estamos haciendo. Ok, lo que quiero decir es que no es necesario que estemos contando las vueltas. Simplemente vamos a continuar repitiendo la misma secuencia hasta que ya lleguemos, en mi caso, para la talla S, hasta que lleguemos a 35 centímetros. Acá a continuación les voy a mostrar la altura, la medida de altura que debería tener según las tallas M, L y XL. Ok, entonces simplemente continuar tejiendo en espiral vuelta tras vuelta hasta que alcancemos los centímetros correspondientes a la talla que tú estás realizando. Ok, amigas, como les dije, ya tengo acá 35 centímetros de altura. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es tejer dos paneles, uno para el lado del frente y uno para la parte de atrás, y las tiritas con las que vamos a amarrar nuestra blusita. Ok, entonces cuando ya llegamos a la medida que necesitamos, vamos a tejer hasta una V, y en el siguiente espacio donde correspondería a hacer el grupito de 5 puntos, solo vamos a tejer 2 puntos medios altos. Tomamos la lazada, colocamos el gancho en el espacio y pasamos por todos los aritos. Lazada, en el mismo espacio vamos a tejer el segundo punto medio alto y ahora ubicamos el tercer punto alto de este grupito, 1, 2 y 3, y allí hacemos un punto deslizado. Entonces ahora vamos a comenzar con 4 cadenitas. Estas nos van a contar 3 cadenitas como un punto alto y una cadenita como un punto de separación. Y ahora vamos a ir hasta el espacio que está entre estos dos grupitos de puntos. En este espacio, antes de la V, vamos a tejer un punto alto. Volvemos a hacer una cadenita. Y ahora en el espacio, en el centro de la V, vamos a tejer un punto alto. Otra cadenita, un punto alto entre estos dos grupitos de puntos, entre la V y este grupito de 5. Allí vamos a hacer otro punto alto, una cadenita. Ahora en el tercer espacio, 1, 2 y 3, en el punto del centro, vamos a tejer otro punto alto, cadenita. En el espacio entre estos dos grupitos de puntos, cadenita. Ahora en el centro de la V, y así vamos a continuar hasta que tengamos 21 puntos altos, contando estas 3 cadenitas como el primero. Y en el caso de las tallas más grandes, acá a continuación les voy a dejar cuántos puntitos altos deberían tener. Muy bien, aquí ya tengo 21 puntos altos. Deberíamos terminar en un grupito de estos de 5 puntos. Y ahora para la segunda vuelta vamos a iniciar con 3 cadenas que nos van a contar como el primer punto. Vamos a girar y vamos a tejer un punto alto acá en el espacio de la cadenita. Ahora un punto alto en el espacio donde está el punto alto de la vuelta anterior. Ahora en el espacio de la cadenita, en nuestro punto alto, en el espacio, y así vamos a continuar tejiendo solo puntos altos, ok, en los espacios donde están las cadenitas y donde tenemos punto alto todo el resto de la vuelta
hasta que lleguemos al otro extremo. Ok, ya estamos llegando al otro extremo. Acá tenemos las 4 cadenitas con las que iniciamos la vuelta anterior. Entonces vamos a tejer un punto alto en este espacio, en este huequito que quedó acá, y luego un punto alto en la tercera cadena. 1, 2 y 3. En esta tercera cadenita vamos a hacer el último punto alto de la vuelta. Entonces para la vuelta siguiente vamos a repetir esta vuelta de puntos altos, comenzando con 3 cadenas, giramos y vamos a tejer un punto alto en cada espacio, comenzando acá desde el segundo espacio disponible. En el siguiente otro punto alto, en el siguiente otro punto alto, y así vamos a continuar repitiendo esta vuelta número 3, la vuelta número 4 y hasta llegar a la vuelta número 5. Para las otras tallas, la talla M, L y XL, acá les voy a dejar a continuación cuántas vueltitas deben realizar con este punto alto. Ok, aquí tenemos las 5 vueltitas, 1, 2, 3, 4 y 5, y entonces cuando ya terminemos la vuelta número 5, el tejido debería estar por este lado, por el lado derecho. Y ahora, antes de cortar nuestro hilo, vamos a comenzar a tejer cadenitas. Esto va a ser para que nos quede una tirita con la que vamos a amarrar en la parte de los hombros para nuestra blusa, y entonces tejiendo las cadenitas así. Como pueden ver, estas sí son un poquito apretadas, y lo vamos a hacer hasta que ya tengamos 40 centímetros. Ok, ya tenemos acá la cadenita con 40 centímetros. Entonces cuando terminemos cortamos dejando un trocito de hilo y ajustamos bien con un nudito para que no se vaya a soltar esta cadenita. Entonces ahora, para tejer el otro extremo, vamos a tomar nuestra lana, vamos a hacer un nudo deslizado, sacamos de nuestra aguja, nos vamos a ir a la tercera cadenita que tenemos acá, pasamos por el nudo deslizado, sacamos hacia este lado y comenzamos a tejer las cadenitas. Vamos a tejer de igual manera hasta llegar a los 40 centímetros, o podemos también contar cuántas cadenitas hicimos en el otro extremo para que nos quede exactamente igual. Muy bien, ya que terminamos con la parte delantera, vamos a ir por la parte de la espalda y vamos a tejer un panel igual al que hicimos acá en la parte de adelante, pero vamos a saltar 3 grupitos de puntos, de estos grupitos de 5 puntos. Por ejemplo, acá tenemos que el último punto que hicimos para esta parte delantera fue acá en el medio de este grupito de 5 puntos. Entonces vamos a saltar el siguiente grupito de 5 puntos, el siguiente grupito de 5 puntos, y en el tercero vamos a comenzar a tejer ahí en el tercer punto de este grupito. Para eso vamos a entonces a hacer un nudo deslizado y vamos a colocarnos en el tercer punto. 1, 2 y 3. Allí comenzamos haciendo un punto deslizado para asegurar nuestro hilo y comenzamos con 4 cadenitas. Entonces vamos a repetir la misma secuencia de vueltas que hicimos para esta parte de adelante. Vamos a tejer un punto alto acá entre estos dos grupitos, luego una cadena, un punto alto en el centro de la V, una cadena, un punto alto entre estos dos grupitos, otra cadenita y un punto alto en el tercer espacio, en el punto del centro de este grupito, otra cadenita en el espacio de estos dos, otra cadenita, ahora un punto alto en el centro de la V
y de esta manera vamos a continuar hasta que tengamos 21 puntos altos, o si tú estás haciendo otra talla, entonces hasta que tengas la misma cantidad de puntos que hiciste para la primera vuelta de la parte delantera. Ok, entonces ya tenemos acá los 21 puntos. Ahora vamos a repetir la secuencia de las 4 vueltas que hicimos acá en la parte de adelante. Ok, hicimos 4 vueltas de puntos altos, comenzando con 3 cadenitas, giramos y tejemos un punto alto en el espacio donde está la cadenita y un punto alto donde está el punto alto de la vuelta anterior, en el espacio, en el punto alto, y así vamos a continuar toda la vuelta y hasta llegar a la vuelta número 5. Ok, ya tenemos entonces 5 vueltas también de este lado. Ahora solo nos queda hacer la cadenita, la misma cantidad de cadenas que hicimos para las tiritas de la parte delantera. Ok, la idea es que las tiritas sean para amarrar en la parte del hombro, entonces tenemos que hacerlas del mismo tamaño, de 40 centímetros, y de igual manera cuando terminemos de este lado hacemos la cadenita del otro lado y así terminaríamos con la parte de acá arriba. Bien, entonces ya después de terminar esta parte de acá arriba, el delantero y espalda, hemos terminado con esta parte. Ahora vamos a ir a la parte de abajo donde iniciamos, ok, donde tenemos nuestra cadena de base. Vamos a ubicar donde tenemos la colita de hilo, que fue el primer punto que hicimos, y allí vamos a tejer un pequeño borde. Para eso vamos a hacer un nudito deslizado y nos vamos a ubicar en el primer espacio, este que está acá, entre estos dos grupitos de 5 puntos. Ok, acá en este espacio vamos a colocar nuestro gancho, hacemos punto deslizado y vamos a subir con 2 cadenitas, y en este espacio vamos a tejer 2 puntos altos y un punto medio alto, pasando por todos los aritos. Ahora en este espacio donde tenemos este grupito de 5 puntos, como pueden ver acá queda un huequito en este espacio. Allí vamos a colocar el gancho y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora tenemos el espacio que está acá entre estos dos grupitos de puntos y allí vamos a tejer un punto medio alto, ok, luego 2 puntos altos y luego otro punto medio alto. Entonces, finalizado este grupito de 4 puntos, vamos acá a donde está nuestra V, este punto que está acá, ubicamos este aro, esta que es la base del punto, y allí vamos a hacer punto deslizado también. Ahora en el siguiente espacio, este hueco que está acá grande, allí vamos a tejer de nuevo la misma secuencia, un punto medio alto, 2 puntos altos y otro punto medio alto acá en el mismo espacio. Y entonces ahora tenemos este grupito de 5 puntos, ubicamos el arito de base y allí hacemos punto deslizado. Entonces de esta manera, siguiendo esta misma secuencia, vamos a continuar hasta dar toda la vuelta por la parte de acá abajo de nuestra blusita y llegar de nuevo acá. Bien, ya dimos toda la vuelta, vamos a hacer acá el punto deslizado que corresponde y vamos a finalizar para unir toda esta vuelta. Acá en la primera cadenita que hicimos colocamos el gancho de esta manera y hacemos un punto deslizado que quede bien apretadito.
Entonces ya vamos a agregar una cadenita, alamos y vamos a cortar nuestro hilo, nuestra lana, sacamos por completo y con ayuda de nuestra agujita lanera vamos a camuflar este trocito de hilo que nos quedó por acá. Lo vamos a pasar hacia el lado del revés y luego vamos a ir camuflando tanto este trocito que nos quedó acá y así también vamos a hacer con cada uno de estos restantes que tenemos acá, estas dos hebritas. Vamos a tomar cada una de ellas y con la aguja lanera la vamos a cubrir, las vamos a camuflar entre nuestro tejido y cuando ya lo hayamos hecho pues podemos cortar nuestro hilo. Ok, amigas, entonces ya finalizamos con el paso a paso de esta linda blusita o camiseta. Como pueden ver, acá ya yo le hice los nuditos, se ve súper linda y quiero mostrarles también esta orillita, la última fila que hicimos en la parte de acá, que se ve preciosa. Entonces espero que les haya gustado este tutorial. Si es así, no olvides regalarme un like, comparte este video, déjame un lindo comentario si te ha gustado este video y recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita para que así estés al tanto de cada uno de mis tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.